conferencia. Como ponente tenemos a Beatriz Montes Sebastián, que es abogada, especialista en Derecho Deportivo, sobre todo mercantil. Es profesora también del Máster de Derecho Deportivo de la Universidad de Valencia. Y viene a hablar sobre un tema de mucha actualidad, los derechos audiovisuales en el mundo del fútbol. Bueno, el título se queda un poquito obsoleto porque habla de conflictos planteados en España entre la Liga, la Real Federación Española y el Consejo Superior de Deportes. Y nos olvidamos de una cuarta parte, los futbolistas, AFE, con la huelga que convocaron y que ha dado lugar a la suspensión de la huelga por parte de la Audiencia Nacional, que nunca habíamos visto que en sede judicial se suspendiera preventivamente una huelga, como así ha sucedido, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, tiene la palabra Beatriz. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me oís bien así? Bueno, en primer lugar, agradecer a Remedios que me haya invitado nuevamente a unas jornadas como son las que estamos impartiendo ahora mismo. Me parece que es un tema muy interesante porque la verdad es que el mundo del deporte siempre genera mucha actualidad, sobre todo el mundo del fútbol, más que del deporte, sobre todo el tema del fútbol, ¿no? Me corresponde a mí hablar de los derechos audiovisuales. Sobre todo veréis que durante toda la ponencia voy a hacer referencia a los derechos audiovisuales, pero de una parte del deporte, los derechos audiovisuales derivados de las competiciones de fútbol profesional, porque son las que han dado lugar a la aprobación en abril de este año del Real Decreto Ley 5/2015, que ha modificado todo el sistema de explotación de tales derechos y ha impuesto la venta centralizada de derechos, que era algo que ya venía siendo demandado por parte de todos los operadores desde hacía bastante tiempo. Voy a dividir mi ponencia en dos grandes bloques. Por un lado, voy a explicar qué se entiende por derechos audiovisuales, donde hace referencia a los mismos en la normativa tanto europea como española, los sistemas la titularidad, quién tiene la titularidad de esos derechos, porque ha habido bastante problemática en torno a dicha problemática, qué formas de explotación tiene, tanto a nivel europeo como en España, que ha motivado sobre todo la guerra del fútbol durante muchos años. Parece que ahora ya se ha solucionado, pero bueno, van a venir otros problemas, con lo cual siempre vamos a tener posibilidad de hablar de este tema. Y luego el otro gran bloque voy a hacer referencia sobre todo al Real Decreto Ley 5/2015 y a los problemas que ha planteado ese Real Decreto Ley, como bien ha dicho, la huelga de los futbolistas, con el apoyo además de la Real Federación Española de Fútbol, y qué ha pasado con la venta de derechos de la temporada 2015-2016 y qué pasará a partir de ahora, teniendo en cuenta esa nueva norma. Vale, pues, en primer lugar, vamos a hablar en el primer bloque de los derechos audiovisuales. ¿Qué concepto desde un punto de vista en el ámbito deportivo, sobre todo? En primer lugar, hay que decir que en la normativa española ni siquiera hoy por hoy hay una definición de derechos audiovisuales. No se define como tal y tenemos que acudir a para ver qué son los derechos audiovisuales. A mí me ha parecido que la definición que da Massaguer es una definición que se ajusta bastante a lo que es la definición en el ámbito deportivo de derechos audiovisuales. Massaguer dice que son derechos audiovisuales esos derechos cuyo objeto es la explotación audiovisual de un evento deportivo y que incluyen la grabación del evento, la emisión o transmisión, la retransmisión, la reproducción y la comunicación pública. Al final es un derecho inmaterial que tiene contenido económico muy relevante, sobre todo en el ámbito del fútbol, y que es el derecho a explotar y comercializar un evento deportivo. ¿Dónde aparece la regulación? Veréis que cito en primer lugar la Ley de Defensa de la Competencia. ¿Por qué? Porque justamente los organismos de competencia, tanto a nivel europeo como a nivel español, se han pronunciado en relación a los derechos audiovisuales y tiene mucho que ver lo que ha pasado el Real Decreto y lo que ha pasado en estos últimos tiempos, lo que ha dicho las resoluciones que luego comentaremos de los organismos de defensa de la competencia. En el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea hay una directiva de 2010 que es la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual, en la que también se hace referencia a ellos. La Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual. Aquí también se hace referencia a los derechos audiovisuales, si bien tampoco se definen. No hay un listado en la Ley de Comunicación Audiovisual de definición de derechos audiovisuales, pero no está definido en concreto qué se entiende por derechos audiovisuales.
el Real Decreto 1624/2011, que es el reglamento que desarrolla la Ley de Comunicación Audiovisual, y, por último, el Real Decreto Ley 5/2015, que es el que instaura el nuevo sistema de venta centralizada de derechos. Bien, ¿quiénes son los titulares de derechos audiovisuales? Existen varias teorías. Hay una teoría que decía que el titular del derecho era la entidad organizadora del evento deportivo. Es decir, el que organizaba todo el evento, por ejemplo, en este caso en España sería la liga que organiza una parte de la competición, pues sería el titular de los derechos audiovisuales de toda la competición. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en la competición francesa. Luego existe otra teoría que lo que dice es que los titulares de derechos son los clubes, las sociedades anónimas deportivas que participan en la competición. Es el caso de la Bundesliga alemana, por ejemplo. Y luego existe otra teoría que lo que dice es que hay una cotitularidad de derechos, que están los clubes por un lado y la entidad organizadora por otro. Es ejemplo de, por ejemplo, la Federación Internacional de Automovilismo, que así lo considera, la propia UEFA, etcétera. ¿Qué ha pasado en España? En España, hasta el Real Decreto Ley 5/2015, no existe claramente una atribución de titularidad a una entidad en concreto. La normativa federativa decía que los titulares eran las propias entidades organizadoras, en este caso la Real Federación Española de Fútbol o la Liga de Fútbol Profesional junto con los clubes que participaban. La federación también tenía, de acuerdo con la normativa de la FIFA, también decía que esos derechos eran suyos y no de los clubes. La jurisdicción ordinaria ha hecho pronunciamientos para todos los gustos. Por un lado, en alguna ocasión ha dicho que era de los clubes, en otra ocasión ha dicho que era de las entidades organizadoras. Lo cierto es que en la práctica lo que sí que ha ocurrido es que los clubes sí que se han atribuido ese derecho y por eso durante muchos años ha imperado en España el sistema de venta individualizada de derechos. Cada club y cada sociedad anónima deportiva vendía al operador que pagaba más dinero sus derechos audiovisuales. Pero es verdad que no estaba claro. ¿Qué ha pasado a partir del Real Decreto Ley 5/2015? Pues que ya queda claro, y el artículo 2 dice que los titulares de los derechos son los clubes y sociedades anónimas deportivas que participan en la competición. Hay que decir que cuando me estoy refiriendo a los derechos audiovisuales me estoy refiriendo sobre todo a lo que son competiciones profesionales y del fútbol. Entonces, el Real Decreto Ley tiene su ámbito de aplicación, como luego diré, es para el Campeonato Nacional de Liga de Primera y Segunda División, para la Copa de Su Majestad el Rey y para la Supercopa de España. ¿Vale? Esas son las competiciones que engloba y sobre las que se regula los derechos audiovisuales. Sin embargo, en el Real Decreto dice que son de los clubes los derechos audiovisuales, pero inmediatamente después dice que tienen obligación de cederlos ¿a quién? A los organismos que organizan toda la competición, en este caso a la Liga y a la Real Federación Española de Fútbol. ¿Qué pasa a nivel europeo? Bueno, tenemos el Libro Blanco sobre el deporte, ya en 2007, que lo que dice es que recomienda a los Estados miembros que, con respecto a los derechos audiovisuales, se exploten y se comercialicen mediante el sistema de venta centralizada, porque considera que es mejor para redistribuir los ingresos, que no hayan, lo que ha pasado aquí en España, que no hayan clubes que por su propia posición ingresen muchísimo más dinero y, por tanto, a los clubes de menos relevancia mediática pues se le quede muchísimo menos importe, con lo cual eso afecta a la competición, a la posibilidad de fichar a los mejores jugadores y demás. Pues lo que venía diciendo la Unión Europea era que se hiciera un sistema de venta centralizada. Así también en la resolución del Parlamento Europeo de 8 de mayo de 2008 se dice, se recomienda a los Estados miembros y a las federaciones y a las ligas deportivas que instauren allí donde todavía no exista la venta centralizada de los derechos audiovisuales por la solidaridad, apela siempre a la solidaridad, a la redistribución de esos ingresos, la importancia que reviste una redistribución justa de los ingresos entre los clubes, incluidos los más pequeños, tanto dentro de la misma liga como en el deporte profesional y aficionado. Y por eso pues, recomienda que se haga una venta centralizada de esos derechos. ¿Cuáles son los modelos de explotación? Como hemos dicho, está por un lado la venta individualizada, lo que venía pasando en España hasta la temporada 2015-2016, y la venta, el sistema de venta centralizado, que era, la verdad, es donde en la mayor parte de los países europeos la venta centralizada ya venía desarrollándose desde hacía años, ¿no? Ejemplos, por ejemplo, en la UEFA utiliza el sistema de venta centralizada, fue autorizada por la Comisión Europea
porque hay que decir que en ambos sistemas existe un problema de defensa de la competencia y por eso me refería antes a la Ley de Defensa de la Competencia y a la normativa de competencia europea, por eso se han visto obligados a intervenir en esta materia, ¿no? Entonces, los dos sistemas plantean problemas de competencia. ¿Qué es lo que se ha hecho? Establecer una serie de recomendaciones para minimizar el riesgo de atentar contra la defensa de la competencia. La UEFA, por ejemplo, se le autorizó en 2003 y lo que se decía es vende de forma centralizada, pero realiza paquetes en distintas modalidades, que los clubes siempre puedan explotarlo si, en el caso de que no se explote por parte del adquirente de esos derechos y que se limite el tiempo de explotación, ¿vale? La Premier League también, desde el 2005, utiliza este sistema de venta centralizada y también lo mismo, se establecía, por ejemplo, que los contratos de adquisición de derechos no duraran más de 3 temporadas. La Bundesliga también en el 2005 también utiliza la venta centralizada y aquí también incluso se llega a decir que la adjudicación de los paquetes de derechos audiovisuales se haga a través de procedimientos de subasta que respeten los principios de transparencia y no discriminación. Y la duración también máxima de 3 años. Vemos, por tanto, que a nivel europeo todos los países, salvo Portugal y España, estaban utilizando ese sistema de venta centralizada. ¿Qué ocurre en España hasta el 2015, hasta la temporada 2015, hasta que se aprueba este Real Decreto Ley? Pues lo que ocurría es que los clubes lo que hacían es que vendían a los distintos operadores sus derechos audiovisuales. Entonces, lo que había era 2 mercados distintos. Por un lado estaba el mercado en el que el propio club negociaba con los distintos operadores y vendía o cedía sus derechos al mejor postor. Y luego esos adquirentes de derechos lo vendían o lo transmitían en función de los medios de distribución, del canal de distribución que correspondiera, pues a los operadores de televisión de pago, a los operadores de televisión en abierto, a los operadores de telefonía móvil, internet, etcétera. Así, hasta la temporada, a grandes rasgos, un poquito qué ha pasado en la historia hasta la temporada actual. En la temporada del 97-98 era la Liga la que, dentro del plan de saneamiento de los clubes, negociaba los derechos audiovisuales. Ni que decir tiene que la importancia en aquellos años no tenía nada que ver con la que tiene ahora, ¿no? A nivel económico. Desde el 98 hasta la temporada 2006-2007, mayoritariamente el adquirente de derechos a los clubes era Audiovisual Sport. En 2007-2008 cambia el operador y había una guerra de a ver quién cogía los mayores derechos audiovisuales de los clubes, porque a más derechos tenía los operadores, pues más posibilidad de ofrecer luego de vender a mejor precio. En 2007-2008 entra en el mercado MediaPro y comienza a adquirir derechos audiovisuales y deja un poco Audiovisual Sport fuera de juego, y a consecuencia de eso existen muchos procedimientos judiciales que de hecho se han resuelto, uno de ellos muy importante en 2015 con una sentencia del Tribunal Supremo que luego comentaremos. En 2012-2013 hasta la temporada 2014-2015 existió un acuerdo entre MediaPro y DTS, distribuidora de televisión digital, lo que era Canal Plus, para explotar de forma a poner en común todos los derechos que tenían unos y otros y explotarlos pues distribuyéndose los que eran en televisión en abierto, televisión de pago, internet, telefonía móvil. Lo que sí que es cierto es que esos acuerdos que permitían que todos pudieran ver los de pago, los de en abierto, de acuerdo con la normativa española, pudiera ver los partidos de fútbol, pues generaban problemas pues, del coste de adquisición y demás, que también han sido resueltos este año. Este año es bastante importante porque se ha resuelto bastantes de los conflictos que se habían planteado, y además de forma definitiva de momento. Y en 2015, ¿qué es lo que pasa? Pues que con la Real Decreto aprobado en abril, se cambia el sistema y pasa a ser venta centralizada. Posteriormente voy a explicar mucho mejor qué ha pasado, quién ha adquirido esos derechos y qué pasa a partir de la temporada 2016-2017. Bueno, y todo esto, ¿qué es lo que provoca problema en España a la hora de explotar los derechos audiovisuales? Porque existían esos 2 sistemas de venta centralizada y de venta individualizada. Los 2 provocaban problemas de competencia, pero bueno, sobre esto, en España, la Comisión Nacional de Competencia
estudia en el año 2008 los distintos modelos de explotación, de comercialización de los derechos audiovisuales. Analiza las dos alternativas y dice que en los dos casos existe un riesgo de atentar con la competencia, con la defensa de la competencia. Pero plantea posibilidades para mejorar y para minimizar ese riesgo en los dos casos. ¿Qué es lo que dice? Si se utiliza el sistema de venta centralizada, lo que él dice es que, lo que la Comisión Nacional considera es que el procedimiento debe ser a través de una subasta pública en condiciones de transparencia que permita la concurrencia, que haya objetividad y que no haya discriminación entre los operadores. Luego, que se divida en bloques en función de los distintos canales de distribución que se vayan a utilizar, y que la duración de los contratos de adquisición no sea superior a 3-4 temporadas. Respecto de la venta individualizada, también dice que es legal, se puede utilizar si se utilizan determinados límites o recomendaciones que ella considera, que son lo mismo, una limitación temporal de los contratos de 3 a 4 años, que no existan derechos en los que haya un privilegio para el adquirente a la hora de la renovación, no existan derechos de adquisición preferente, derechos de tanteo de retracto para conseguir que se alargue la explotación de los derechos, y una prohibición de concluir los contratos antes de un periodo razonable previo al término de vigencia. Es decir, si yo tengo un contrato durante 3 años, que el primer año no vaya a negociar los 3 años siguientes, sino que haya un margen para que también los operadores puedan ver un poco cómo está el mercado y hacer ofertas en consecuencia. Después de esto, y a raíz del acuerdo que hicieron Audiovisual Sport, Mediapro, la TV3, la Televisión de Valencia y determinados operadores que tenían derechos audiovisuales para la competición, pues en la Comisión Nacional de Competencia, el 14 de abril de 2010, inicia un procedimiento sancionador, analiza el acuerdo y llega a una serie de conclusiones que van a ser muy relevantes, porque de hecho por una parte, gracias a esta resolución, pues se ha instaurado hoy en día el sistema de venta centralizado en España. ¿Qué es lo que dice esta resolución? Pues lo que dice es que los contratos de adquisición de derechos audiovisuales de la Liga y de la Copa Su Majestad el Rey, excepto la final, con una duración que sea superior a 3 temporadas, son contrarios a la libre competencia. ¿Vale? Ya deja claro que eso atenta contra la competencia y, por tanto, serán contrarios y, por tanto, nulos. Dice también, las cláusulas de los contratos de adquisición en las que se contemplen derechos de adquisición preferente, tanteo, retracto, suspensión o prórroga que permitan extender su vigencia más allá de las 3 temporadas, también son contrarias a la libre competencia. El acuerdo de puesta en común de Audiovisual Sport de los derechos audiovisuales de 2006, que se suscribió entre Sogecable, Mediapro, TV3 y lo que afectaba a la temporada 2009-2010 y siguientes, también era contrario a la libre competencia. Y establece una serie de sanciones como consecuencia de esa vulneración, ¿no?, de los derechos de competencia. En el mismo año, en 2010, se aprueba la Ley de Comunicación Audiovisual, que entró en vigor el 1 de mayo del 2010. ¿Y esta ley qué es lo que dice? Pues el artículo 21 lo que dice es que los contratos de adquisición de los derechos de las competiciones futbolísticas no podrán exceder de 4 años. Y ya tenemos otra vez el lío montado, porque las autoridades de competencia españolas dicen que son 3 años, pero viene una ley posterior y específica de comunicación audiovisual y dice que son 4 años. A raíz de ahí, pues lo que ha ocurrido es que se han planteado una serie de problemas porque la Comisión Nacional de Competencia, que en 2013 pasó a denominarse Comisión Nacional de Mercados y Competencia, pues inició una serie de expedientes sancionadores como consecuencia de que los distintos operadores lo que consideraron es que aplicaba el plazo de 4 años y empezaron a suscribir contratos de 4 años. Como consecuencia de eso, sanciones por importe de más de 15 millones de euros de los distintos operadores, de los clubes y demás que participaban en esos contratos, fueron a la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional desestimó los recursos interpuestos y al final lo que ha quedado es que de 4 años nada, son 3 años. Es más, el Real Decreto Ley que se ha aprobado en abril directamente deroga el artículo 21 en el que se regulaba esos 4 años. Por tanto, queda claro que máximo periodo de duración para la explotación de derechos audiovisuales son 3 años.
¿Qué ha pasado en 2015 en relación con toda la problemática de Audiovisual Sport, MediaPro, con la adquisición de los derechos y demás? A raíz precisamente de esta resolución que hemos comentado anteriormente. Pues que el 9 de enero del 2015 el Tribunal Supremo dicta una sentencia y declara nulo el contrato firmado el 24 de julio de 2006 entre Audiovisual Sport, MediaPro, TV3, OG Cable y demás. Este pleito venía ya de hacía bastantes años y venía derivado de una demanda interpuesta por Audiovisual Sport contra MediaPro por incumplimiento del contrato. MediaPro en 2007 se dedicó a adquirir todos los derechos audiovisuales de los distintos clubes y Audiovisual Sport consideró que estaba incumpliendo el acuerdo que habían firmado ellos en 2006. MediaPro reconvino la demanda y lo que apeló fue que, además del acuerdo de explotación conjunta, lo que había era una obligación por parte de Audiovisual Sport de vender una parte de su capital social a MediaPro, que también se había incumplido, y que, por tanto, había, como consecuencia de ese incumplimiento, había resuelto en 2007 el contrato. Al final, en primera instancia, ganó Audiovisual Sport, se le obligó a MediaPro a pagar 62 millones de euros más 35 millones de euros más de daños y perjuicios. Llegó a la sentencia en apelación y en apelación también se estimó parcialmente el recurso interpuesto por MediaPro, pero igualmente se le condenó a pagar una cantidad muy importante de dinero. Y finalmente llegó al Supremo y el Supremo, a la vista de la resolución de la Comisión Nacional de la Competencia, consideró que ese acuerdo vulneraba la Ley de Defensa de la Competencia, por tanto era nulo de pleno derecho y, a ser nulo, no había existido nunca. Y, por tanto, lo que hizo fue estimar parcialmente el recurso de MediaPro. Solo consideró que los derechos que sí que se tenía que pagar por ellos y sí que estaban en vigor eran los de la temporada 2006-2007 y condenó por ello a pagar 32 millones de euros a MediaPro. Pero el resto de dinero que exigía, que reclamaba Audiovisual Sport, pues se lo ahorró, que era bastante además. Con lo cual tenemos que definitivamente no cabe recurso en casación. MediaPro pues tuvo que pagar 32 millones de euros y se acabó la problemática en esta materia, ¿no? en el acuerdo de 2006, que venía de 2006. También en abril del 2015, también la Corte de Arbitraje Internacional de la Cámara de Comercio de París también ha dictado un laudo en relación, en este caso, con el acuerdo que firmaron en su día DTS y MediaPro con la explotación de los derechos de las temporadas 2012-2013 hasta 2014-2015. Aquí se había planteado un problema que era el coste de adquisición de esos derechos. Unos decían que eran más, los otros menos, y gracias a la mediación del presidente del Consejo Superior de Deportes, Cardenal Carro, sí que se consiguió que las partes aceptaran someter todo este conflicto a arbitraje y lo sometieron a la Corte Internacional de Arbitraje, que después de ver toda la información que le pasó a ambos operadores, lo que ha considerado es que Audiovisual Sport debía de cobrar por parte de MediaPro 32 millones de euros. Ha condenado, por tanto, a MediaPro a pagar 32 millones de coste de adquisición de los derechos. Y con eso también pues, se ha terminado esa parte relacionada con los derechos. Con lo cual, hasta la temporada 2014-2015 tenemos solucionado todos los conflictos y era venta individualizada, pero ya más o menos se han aclarado todos los problemas que se habían planteado entre los distintos operadores, lo cual es muy bueno a la hora de dar seguridad jurídica a los operadores, ¿no? Que tenían ahí, pues yo me imagino que tener en un balance una posible pasivo de 300 millones de euros, pues para una operadora le puede mermar a la hora de poder negociar y de poder seguir adquiriendo derechos en el mercado. Con lo cual, con todo esto, con la problemática, las directivas, las resoluciones de la Unión Europea en relación con que los distintos Estados miembros establecieran los sistemas de venta centralizada y demás, todos los operadores llega un momento en que solicitan que el Gobierno interceda y aprueba una norma que regule este sistema de adquisición de derechos. Una norma que en principio se iba a regular a través de la Ley del Deporte Profesional, que todavía no ha visto la luz, pero que finalmente pues, se ha aprobado deprisa y corriendo a través del Real Decreto Ley
5/2015 de 30 de abril, que salió en el BOE publicado el 1 de mayo, y muy limitado ad hoc para el fútbol y bueno, con las peculiaridades, manteniendo un poco las peculiaridades que tiene el mundo del deporte, del fútbol en este caso profesional, respecto de otros deportes. ¿Qué es lo que dice la exposición de motivos? ¿Por qué este cambio de sistema? Pues en la exposición de motivos lo que se viene a decir es que el sistema de venta individualizada de derechos lo que hacía es que era necesario que todos los adquirientes de derechos se pusieran de acuerdo para poder explotar el derecho. Si unos tenían los derechos de una parte, de los derechos audiovisuales de una parte de los clubes de primera y segunda división y otros tenían los de otra parte, para poder retransmitir esos partidos necesitaban ponerse de acuerdo. Con lo cual, ¿eso qué hacía? Que bajaran los precios y que fuera muy difícil llegar a acuerdos, incluso en algunas ocasiones en la temporada 2013, que estuvo a punto incluso de no poder retransmitirse los distintos partidos del campeonato. También que dice que se generaban desigualdades entre los distintos clubes en función de su fuerza en la negociación. No es lo mismo Real Madrid y el Barça que pues, cualquier otro de mayor repercusión mediática, ¿no? Y esto hacía que unos tuvieran mucho ingreso y el resto pues, tuviera pues, las migajas que quedaban de los distintos operadores. Habían pactos que eran contrarios a la libre competencia y a las pruebas me remito después de tantas sanciones que han habido como consecuencia de la vulneración de la normativa de competencia. Luego se consideraba que la recaudación, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la Liga Española es una liga muy competitiva y que atrae, la recaudación que se tenía de ingresos audiovisuales era muy inferior a la, por ejemplo, la que obtiene la Premier League o la del resto de países de Europa, ¿no? Y entonces eso también era un hándicap, ¿no? Porque a mayor ingreso, mayor posibilidad de que ese ingreso se pueda repercutir y reinvertir en la propia competición para hacerla más atractiva. Y luego, pues que también existía poco desarrollo de la televisión de pago frente a otros países, ¿no? Como consecuencia de todos estos problemas, pues consideran muy relevante que exista ese cambio de modelo. ¿Cuáles son los tres ejes fundamentales del Real Decreto Ley? Por un lado, el reconocimiento de la titularidad de los derechos a favor de los clubes y la obligación de sucesión a favor de las entidades organizadoras. Por otro lado, el sistema de reparto de los ingresos que se establece en el propio Real Decreto. Hay un reparto, ya no será el que mayor repercusión mediática obtiene más, sino que se intenta, y a lo largo del tiempo, las 6 primeras temporadas, luego explicaremos, está más condicionado, pero que a lo largo de los años sí que pueda existir una, por lo menos, disminución de esa gran diferencia entre los que cobran más de los que cobran menos. Y luego, por último, una obligación de ser solidarios, de repartir una parte de esos ingresos de derechos audiovisuales entre los distintos participantes en la competición, entre primera y segunda división B, y también entre el deporte profesional y el deporte aficionado. ¿Vale? Con lo cual, con esto que se consigue que exista un mayor apoyo al deporte aficionado que actualmente tiene muchas más dificultades para obtener ingresos. El Real Decreto Ley son 9 artículos, con lo cual he ido uno por uno explicando qué es lo que dicen y un poco pues, qué problemática ha causado a partir de su redacción. El primero, ¿cuál es el objeto? Lo que hemos dicho anteriormente, el objeto son las normas para la comercialización conjunta de los derechos de explotación de 3 competiciones. Por un lado, el campeonato de la Liga de Primera y Segunda División que organiza la Liga de Fútbol Profesional. Por otro lado, la Copa de Su Majestad el Rey y la Supercopa de España que organiza la Real Federación Española de Fútbol. El ámbito de aplicación. ¿Qué derechos audiovisuales están reconocidos en el Real Decreto? Incluye los eventos que se desarrollen en el terreno de juego, incluyendo las zonas del recinto deportivo visibles desde el mismo, desde los 2 minutos antes de la competición, del inicio de competición, hasta el minuto después. Los derechos de emisión en directo y en diferido, en su integridad o fragmentado, y destinados a su explotación en el mercado nacional e internacional. Todo ello, por supuesto, sin perjuicio del derecho de acceso que se reconoce el derecho de acceso por el derecho de información que viene reconocido en la Ley de Comunicación Audiovisual en el artículo 19.3 y que también, posteriormente explicaré, también es modificado por el Real Decreto Ley. El artículo 2 y 3 establece quiénes son los titulares de los derechos y el deber de colaboración que tienen los distintos clubes y sociedades anónimas deportivas en lo que es la propia grabación
de los eventos deportivos. La titularidad de los derechos corresponde a los clubes, sociedades anónimas deportivas. Lo que pasa es que es verdad que existe ese reconocimiento, pero también es verdad que como el propio Real Decreto lo que dice es que tienes obligación de cederlos, pues esa titularidad pues bueno, está un poco pues difuminada, ¿no? Porque al final la titularidad la tiene quien la explota, o realmente el contenido económico de ese derecho no lo tiene el club, sino que lo tiene el que la explota, que es la Real Federación o la Liga en este caso. Sí que es verdad que los ingresos irán en su mayor parte a los propios clubes y por tanto sí que se benefician de esa explotación. ¿Qué es lo que dice? Pues que lo tienen que ceder a la Liga Nacional de Fútbol Profesional y a la Real Federación y que tienen obligación de colaborar con las entidades encargadas de la producción y transporte de los contenidos audiovisuales sin contraprestación alguna, ¿vale? O sea, tienen que facilitar el acceso, tienen que facilitar los medios que hayan en el propio estadio y tienen que ayudar en la medida de lo posible a que las retransmisiones sean lo mejor posible, porque eso contribuye a que haya mayor comunicación pública y haya mayor éxito y sea la competición más atractiva al público en general, que es al final el que la va a consumir y el que va a pagar por ella. Se reserva a los clubes varios derechos. Por un lado, la emisión en diferido del encuentro a partir de la finalización de la jornada deportiva, siempre que se haga directamente a través de un canal de distribución propio dedicado temáticamente a la actividad deportiva del club. La emisión en directo dentro de las instalaciones en las que se desarrolle el acontecimiento deportivo de la señal audiovisual, y luego el resto de derechos no incluidos expresamente en el ámbito de aplicación del Real Decreto Ley. O sea, todo lo que no esté incluido en esos 2 minutos anteriores y el minuto siguiente, pues corresponde a los clubes poder explotarlo. Las condiciones de comercialización, el artículo 4. ¿Qué es lo que dice el artículo 4? Por un lado, que rige el principio de libertad de empresa, siempre y cuando se respete la normativa nacional y europea de defensa de la competencia. Y luego establece una serie de obligaciones a la Liga y a la Real Federación Española de Fútbol, que son hacer públicas las condiciones generales que regirán la comercialización. Ya no vamos a tener esa opacidad a la hora de ese negocio que hacía cada uno de los clubes con las operadoras, sino que ahora las dos entidades que comercialicen los derechos van a tener obligación de comunicar cuáles son las condiciones, cuáles son la configuración que tiene cada una de las ofertas que se vayan a impartir en el mercado, qué lotes se van a ofrecer y los requisitos para su adjudicación y explotación. Es bastante similar, yo he tenido la ocasión de ver cuál es el procedimiento que ha planteado la Liga de Fútbol Profesional de venta de los derechos, y es muy parecido a un procedimiento público, a un procedimiento público de cualquier administración pública, ¿no? Una publicidad para que cualquiera pueda presentarse, unos criterios objetivos de valoración para pues que la valoración de las ofertas que se presenten no se haga en base a criterios subjetivos, sino que se haga en base a criterios económicos objetivos de rentabilidad económica, de contribución al mercado audiovisual, etcétera. Si bien esto todavía no está desarrollado y hasta octubre, noviembre seguramente no va a salir, luego os contaré por qué no va a salir lo que son las bases que van a aprobar por parte de la Liga para la comercialización. Luego todo esto está bajo la supervisión previa de la Comisión Nacional de Mercados y de Competencia, es decir, las bases que se vayan a publicar por parte de la Liga y en su caso de la Real Federación deben ser aprobadas o informadas previamente por la Comisión Nacional de Mercado y Competencia para que no exista ningún problema en cuanto a la normativa de defensa de la competencia. Y se establece una serie de criterios para la comercialización. Primero, que es necesario concretar el contenido de cada lote, el ámbito geográfico, si se destina para sumisión en abierto o para emisión codificada, es decir, de pago, y si son objeto de explotación exclusiva o no. Luego es necesario garantizar la comercialización de los derechos de acontecimiento de interés general, fijar la fecha y horario o determinar los criterios para que sea determinado a futuro, que sea un procedimiento público, transparente, competitivo y sin discriminación basado en criterios objetivos, lo que os decía antes, que hayan criterios objetivos para valorar las ofertas y que como máximo la duración máxima de los contratos sea de 3 años. Me he permitido hacer un pequeño esquema de cómo funcionaría a partir de ahora ese sistema de venta centralizada.
Por un lado tendríamos al club titular de los derechos que los cedería a la Liga, los que son campeonato nacional de la Liga de Primera y Segunda División, y a la Real Federación Española de Fútbol los que tienen que ver con la Copa de Su Majestad el Rey y la Supercopa de España. La Liga y la Real Federación tendrían obligación de licitar, como si fuera una administración pública, estos contratos respetando el principio de libertad de empresa y las normas de competencia con criterios objetivos que permitan la concurrencia, transparencia, etcétera, previa supervisión de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, y una vez adjudicado, este adjudicatario pues lo vendería o lo distribuiría en función de los distintos canales de distribución pues a operadores de televisión de pago, operadores de televisión en abierto, de internet, telefonía móvil, en fin, de los distintos niveles de medios de comunicación que existen. ¿Qué criterios de reparto de ingresos existen de acuerdo con este Real Decreto? Lo que decíamos, una de las finalidades de este Real Decreto era que esa diferencia existente entre los clubes que ingresan más por derechos audiovisuales y los que menos se fuera reduciendo y que cada vez hubiera un mayor equilibrio en la obtención de ingresos. Así, en cuanto a lo que son los derechos audiovisuales que explota la Liga Nacional de Fútbol Profesional, luego explicaremos los de la Real Federación Española de Fútbol, tenemos que se establece como criterio de reparto, primero, que el 90% de los ingresos vayan destinados a la competición de primera, a la Liga, pero de primera división. El 10% de los ingresos restantes pasarían a la segunda división. ¿Cómo se repartirían este 90%? Pues un 50% sería partes iguales, es decir, todos los clubes obtendrían una cantidad. Y el 50% restante se distribuiría a su vez en base a dos criterios. Uno, el resultado deportivo obtenido en las últimas 5 temporadas, pues los que sean mayor obtendrán más, hayan obtenido mayores resultados en las 5 temporadas últimas, obtendrán más ingresos que los que no hayan obtenido clasificación. Y luego también la implantación social. 1/3 derivado de la recaudación de taquilla y abonos, y 2/3 tendrá que ver con la participación en la generación de recursos por la comercialización de las retransmisiones. Esto sí que es verdad que es un poco ya más subjetivo de valorar, porque yo sinceramente, ¿quién participa en la generación de ingresos? ¿Qué club participa más? Pues no sé hasta qué punto se va a poder valorar, pero bueno. ¿Los lotes? Bueno, no sé, la verdad es que habrá que ver. Como hay un órgano que ahora explicaremos, que es el encargado un poco de supervisar cómo se aplica todo ello, veremos a ver qué criterios utilizan, si es en función de los... No lo sé, la verdad es que esto lo he intentado entender y todavía no soy muy consciente de cómo lo van a hacer, pero bueno, es un criterio que está ahí, es 2/3 del 50% del 50%, o sea que es una cantidad tampoco demasiado relevante. Para la segunda división cambia un poco los porcentajes, el 70% sería para todos los 22 equipos que participan en la segunda división por igual, y el 30% restante también pues en base a los criterios de los resultados deportivos obtenidos, en este caso de la última temporada. Aquí no van a tener en cuenta las 5 temporadas últimas, y el 50% restante pues por los mismos criterios: la implantación social, recaudación de abono y taquilla y la participación en la generación de los recursos. Los criterios establecidos se establece en el Real Decreto. A partir de ese marco, los propios organismos de cada categoría serán los que determinen en concreto para cada temporada qué criterio se va a utilizar. Esos criterios se tienen que aprobar por mayoría cualificada de 2/3 de los votos. Los de primera división elegirán, los de segunda división elegirán a su vez, y si no se obtiene esa mayoría durante 3 votaciones seguidas, pues se aplicará el criterio que se hubiera aprobado en la temporada anterior. Y si no existe, como en este caso que no existe criterio, pues será el Consejo Superior de Deportes. Aquí sí que es verdad que el Consejo Superior de Deportes, si no llegan a un acuerdo, que veremos a ver qué pasa, pues tiene un papel importante a la hora de determinar qué criterios, siempre sobre la base de que el límite está en lo previsto en el propio Real Decreto Ley. Y aquí se establece un límite que precisamente lo que pretende es eso, que cada vez se igualen los ingresos. ¿Qué es lo que dice? Que cuando la Liga, los ingresos por la explotación de los derechos audiovisuales sean inferiores a 1.000 millones de euros, la diferencia que exista entre el club que más ingrese y el club que menos no puede ser superior a 4,5 veces.
En caso de que sea igual o superior a 1.000 millones los ingresos generales obtenidos por la explotación de los derechos audiovisuales, esa proporción disminuirá proporcionalmente hasta un máximo de 3,5 veces. Y cuando se obtengan por esa explotación de derechos más de 1.500 millones de euros, pues ese límite se reducirá a 3,5 veces. Aquí, ¿esto qué es lo que pretende precisamente? Que en los casos en los que suceda esto, se disminuya proporcionalmente las cuotas de todas las entidades en lo preciso para crecer las que lo necesiten. Los que no lleguen a ese límite, pues repartirán de entre los que sí que lleguen para que el que menos ingresos reciba pueda aumentar su proporción. La liquidación de los ingresos, ¿cuándo se tiene que hacer? Pues se va a hacer por temporada, aunque la idea es vender en 3 temporadas, pero la liquidación se hará por temporada y siempre antes de la finalización del año natural de la temporada en curso. Y lo que dice la norma es que los ascensos y descensos de categoría, que suponen en caso de descenso supone una merma de ingresos importante, afectarán no a la temporada en curso, sino a la siguiente temporada. El artículo 6 establece las obligaciones de las entidades participantes, el derecho de solidaridad que os decía de que parte de los ingresos se destine a determinadas entidades. Aquí esto es el motivo de la gran disputa que hubo en relación con la huelga que se anunció en mayo por parte de la AFE y que además fue apoyada por la Real Federación Española de Fútbol, al considerar la AFE que ellos no habían participado en la elaboración de ese Real Decreto Ley y que tenían algo que decir y que además no se había destinado a la Asociación de Futbolistas y a todos los futbolistas, entrenadores, árbitros y demás, una parte de esos ingresos, ¿no? Luego la Real Federación Española de Fútbol también consideraba que se le había expropiado de alguna manera derechos audiovisuales que le correspondían, porque ellos entendían que los derechos audiovisuales eran de ellos, que se les daba una cantidad que ni siquiera era para la propia Real Federación, sino que era para que ellos destinaran al deporte aficionado, a la segunda división, etcétera. Segunda división B, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que dice el artículo 6? Que hay una obligación de aportar los siguientes porcentajes a lo que pongo en el cuadro. 3,5% de la totalidad de los ingresos obtenidos por la explotación y comercialización de los derechos audiovisuales irá destinado a dotar el Fondo de Compensación por Descenso. Sabéis que este fondo lo que persigue es minimizar el riesgo de que aquellos clubes que se ven abocados a un descenso de categoría como consecuencia de sus resultados deportivos, pues se vean abocados a la declaración de concurso como consecuencia de que existe una reducción brutal de los ingresos audiovisuales. Entonces, con este fondo de compensación lo que se trata es de que tengan una especie de colchoncito para evitar en la medida de lo posible que ocurran estos concursos derivados de ese descenso de categoría. Se destina el 90% de ese 3,5% a los equipos que descienden de primera división y el 10% a los equipos que descienden de segunda división. Y tiene sentido. Los ingresos audiovisuales en la primera división son muy superiores a los de segunda y, por tanto, tiene sentido que ese fondo dote de mayores fondos a la primera división a los que descienden de primera división que a los que descienden de segunda. Un 1% va a la liga, va directamente a la liga de fútbol profesional. ¿Y qué dice? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es la promoción de la competición profesional en los mercados nacionales e internacionales. Es decir, ese 1% lo destinará a la liga a promocionar la competición. Es una reinversión a la propia competición para hacerla más atractiva y para que cada vez más genere mayores ingresos que a su vez se redistribuyan en el deporte. Un 1% va a la Real Federación Española de Fútbol como contribución solidaria al desarrollo del fútbol aficionado. Aquí lo que ocurre es que la propia norma lo que dice es que reglamentariamente el Gobierno va a decir cómo se distribuye y cómo se va a pagar a las distintas federaciones territoriales. O sea, que aquí la federación lo que dice es que ellos no tienen potestad para poder distribuirlo como consideren mejor y que es el Gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes, el que determinará cuál es la forma de repartirlo.
Luego hay un 1% también que se distribuye y que va al Consejo Superior de Deportes a financiar los costes de los sistemas públicos de protección social que correspondan a trabajadores que tengan la condición de deportistas de alto nivel y para quienes el deporte constituya su actividad principal, porque como sabéis, pues ahora mismo están en condiciones, yo diría que infrahumanas, porque no tienen ingresos suficientes como para poder, están cobrando muchos de ellos 500 euros, 1.000 euros, y si se dedican como actividad principal a la práctica deportiva, pues es necesario que el Gobierno de alguna manera pueda pues, financiar parcialmente los sistemas de previsión social. Y luego un 0,5% que el Consejo Superior de Deportes destinará con carácter preferente primero a la primera división de fútbol femenino, después a la segunda división del Campeonato Nacional de Liga y, por último, para ayudar a sindicatos y asociaciones de futbolistas, árbitros y tal, que este también es lo que ha justificado en parte que la AFE también pues, se sintiera que al final se le dan ni las migajitas de todos los ingresos, ¿no? Todos reciben una cantidad muy importante y ellos pues, son lo último de lo último cuando consideran también que ellos son partícipes, ¿no? de la generación de esos recursos. ¿Qué es lo que dice el artículo 7? Se establece un órgano de control de la gestión de los derechos audiovisuales dentro de la propia Liga. Aquí también la AFE lo que dice es que no se establece que ellos puedan opinar o puedan vigilar el cumplimiento de la distribución de las normas de reparto de los derechos audiovisuales. ¿Quiénes son los que comprenden estos órganos de control de la gestión de los derechos audiovisuales? Los dos clubes que más ingresos reciban en los últimos 5 años participarán en este órgano. Luego, 2 clubes más de primera división designados a votación de entre los clubes, un club de segunda división y el presidente de la Liga de Fútbol Profesional. El Consejo Superior de Deportes y la Real Federación serán convocados, tendrán voz, pero no tendrán voto en este órgano de control. Y también podrá asistir la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social en la medida en que sigan existiendo deudas pendientes de pago, que actualmente existen de hecho, por parte de los clubes participantes en la competición. ¿Qué competencias tiene? Pues la gestión de la comercialización y explotación de los derechos audiovisuales, la propuesta a los órganos de gobierno de la Liga de criterios de reparto, el control y revisión y la auditoría de la gestión comercial y de los resultados económicos de la explotación, vigilarán que los porcentajes que se haya repartido entre los distintos clubes sean los acordes con el Real Decreto Ley y con las normas que se aprueban y que se haya aplicado ese Real Decreto Ley como corresponde. Luego, determinar qué cantidades va destinada a cada club y, muy importante, publicar a través de la web antes de la conclusión del año natural los criterios de reparto y las cantidades a cobrar por cada uno de los participantes. Yo he consultado la página web de la Liga y la verdad es que no lo he encontrado todavía, pero bueno, esto imagino que se publicará porque sí que tienen muchísima información que sí que se ha publicado y que yo imagino que es porque están ahora pues elaborando y viendo un poco cómo se tiene que hacer todo esto. ¿Y con voz y voto? O sea, con voto, ¿cuántos están? Pues hay 2, 4, 5, 6, el presidente. ¿Y con voto de calidad de presidente? Exactamente. Aquí, bueno, será un poco... Veremos a ver cómo lo constituyen. Pues vas a Madrid y te vas. Claro el agua, más claro el agua. Sí, bueno, esto es el Real Decreto, que es maravilloso, pero que tiene pues determinadas cuestiones que bueno... que quien lo ha hecho y quien ha participado, pues el que parte y reparte se lleva la mejor parte, dicen. Y por eso el cabreo de la AFE, que tiene sentido, ¿no? Que al final es verdad que dicen, bueno, es que ganan mucho dinero los futbolistas y no deberían de quejarse tanto, pero es verdad que ellos también están ahí, son partícipes de generar esos derechos y ellos no reciben prácticamente nada, ¿no? Entonces, pues bueno, todos tienen parte de razón en este tema. Luego, el artículo 8 también regula la comercialización y reparto de los derechos de la Copa de Su Majestad el Rey y de la Supercopa de España. Son bastante parecidos, pero sí que es verdad que se establecen determinadas cuestiones. Y también os digo una cosa, os voy a explicar todo esto y en la siguiente diapositiva vais a ver que yo creo que esto no se va a aplicar nunca. Pero bueno, os lo voy a explicar y luego os digo por qué. La Real Federación Española de Fútbol, de los ingresos que generan como consecuencia de la explotación del campeonato de Copa de Su Majestad el Rey y de la Supercopa de España,
irá destinado el 90% de esos ingresos a los equipos de la Liga y el 10% a la promoción del fútbol aficionado y a otras categorías, ¿vale?, de la Real Federación Española de Fútbol. Dentro de los equipos de la Liga, el 50% de ese 90% será a partes iguales entre los distintos equipos y el 50% restante será también, pues veréis, una parte de acuerdo con los resultados deportivos obtenidos. En este caso, solo recibirán los que hayan llegado a los octavos de final durante las últimas 5 temporadas y recibirán el campeón el 22%, el subcampeón el 16%, los semifinalistas el 9%, los que participen en cuartos de final el 6% y los que participen en octavos de final el 2,5%. El otro 50%, los mismos criterios utilizados que para la Liga, la recaudación en abonos y la participación en la generación de los recursos. También se crea un órgano muy similar, en este caso también se incluye un club de Segunda División B, muy similar al que ya regulábamos en la Liga de Fútbol Profesional, pero se contempla una opción que es la que va a optar la Real Federación, considero, porque reciben así a las bravas 10 millones de euros como mínimo, es que la Real Federación Española de Fútbol encomiende la comercialización de tales derechos a la Liga Nacional de Fútbol Profesional. ¿Qué se excluye de todo esto en cualquier caso? El partido final de la Copa de Su Majestad el Rey y la Supercopa de Europa, que estos los tiene la explotación directamente la Real Federación. De hecho, ya lo ha vendido a Mediaset, y es Mediaset la que en la temporada 2015-2016 retransmitirá estos partidos. La Real Federación Española de Fútbol recibe, en este caso, como contraprestación por la cesión, la cantidad mayor entre el 1% de los ingresos totales obtenidos por la comercialización conjunta o, como mínimo, 10 millones de euros actualizados, por no hacer nada, simplemente por cederlo para que la Liga lo explote. La Real Federación, además, no estará obligada a compensar económicamente a ninguno de los equipos de fútbol y destinará el porcentaje de la contraprestación recibida, que determine su propia Asamblea General, a entidades que participen en otras categorías que no sean profesionales, ¿vale? O sea, que una parte de esa contraprestación sí que la tiene que destinar a otras categorías que no son profesionales y al fútbol fútbol aficionado en este caso. Y luego, respecto de los derechos que tiene, que no cede a la Liga de Fútbol, que son los de la Supercopa y la final de la Copa de Su Majestad el Rey, sí que lo tiene que destinar los ingresos que obtenga al fomento del fútbol aficionado. El artículo 9, el último de los artículos de este Real Decreto Ley, establece a su vez que el Consejo Superior de Deportes va a tener una facultad más, que es la de que va a ser árbitro, van a poder sometérsele a él las controversias que se susciten en relación con la comercialización y explotación de los derechos audiovisuales. Antes de dictar el laudo, eso sí, tendrá que recabar informe de la Comisión Nacional de Mercados y de Competencia. El procedimiento arbitral que se utilizará es el de la Ley de Arbitraje y, no obstante, el Gobierno desarrollará las normas que regulen el ejercicio de la función arbitral por el Consejo Superior de Deportes, asegurando siempre la transparencia en la designación de los árbitros y su independencia. De hecho, el propio Real Decreto Ley ya ha modificado la Ley del Deporte para incluir esta competencia más que tiene atribuida al Consejo Superior de Deportes. Con lo cual veis que también el Consejo Superior de Deportes ha querido tomar parte en toda esta problemática de la explotación de los derechos audiovisuales y tiene, pues, funciones importantes a la hora de aplicar la normativa del Real Decreto Ley. Luego, la disposición adicional primera hace referencia al pago de las deudas de la Administración Pública. Como sabéis, los clubes, tanto de primera y segunda división, durante muchos años han arrastrado una deuda muy importante con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con la Tesorería General de Seguridad Social, que en muchos casos ha provocado el descenso administrativo por no llegar a acuerdos de aplazamiento con ellos, y que la intención de la Liga de Fútbol Profesional es que cada vez más se reduzcan estas deudas y que para el año 2020 a 2022 pues, deje de existir esa deuda antigua que venía arrastrándose por parte de los clubes. Sanear los equipos de fútbol para que la competición sea, pues, mucho más ágil y más competitiva. Y bueno, pues al final lo que se establece en este Real Decreto es que
se le permite a la Liga Nacional de Fútbol Profesional, a partir de la temporada 2015-2016, que utilice esos derechos que va a explotar para obtener financiación que permita, y esa financiación realmente no es para ellos, sino que es para que se facilite a los clubes que paguen la deuda con la administración. Se mantienen, por supuesto, todos los embargos, medidas cautelares, garantías y demás que se tenían con la administración pública. Y dice más, dice que si es necesario constituir nuevas garantías, se subrogará en esa obligación la Liga y la Real Federación, que son los que detentan los derechos de explotación. Y además responderán solidariamente del ingreso de la deuda tributaria. Como ellos son los que controlan a los clubes que les permiten estar en primera o en segunda división en función del cumplimiento por parte de los clubes de sus obligaciones, ellos responderán frente a la Administración Tributaria y de Seguridad Social del pago de esas deudas. Beatriz, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Bueno, pasa a la anterior. Esa disposición, bueno, es farragosa, difícilmente... Sí, es complicada, de la ver verdad, lo que- la has resumido así. La finalidad última de la misma, pero a mi modo de ver, si no lo he entendido mal, es que se puede utilizar esos dineros que se van a recaudar por la venta centralizada para amortizar deudas con la agencia tributaria. Para obtener mejor, para obtener Cancelar, financiación para los clubes y que los clubes puedan Cancelen deudas. deudas. Es decir, que se anticipe el dinero para que los clubes... las deudas tributarias. Exactamente. Entonces, eso es... De esta manera, pues se están saltando un poco las reglas de los privilegios, de los créditos laborales, de la agencia tributaria, en caso de insolvencia de los clubes o de concurso. Y de ahí creo que también vienen las quejas de la AFE, porque por esta vía tienen prioridad de cobro las deudas de la agencia tributaria, cuando ellos siempre han ido a la par o han estado... O la Tesorería General de la Seguridad Social, es así. Ese también era el motivo de la huelga. Es así, ¿no? Al final es, oye, tenemos que cancelar esta deuda, esto prevalece sobre cualquier otro tipo de deuda, y es verdad que la aplicación, pues bueno, ya veremos a ver con la ley concursal un poco sí que... Y con la ley laboral, bueno, y con la normativa también, porque... laboral. Es que ¿cómo se aplica? prevalecen sobre todo los créditos contraídos frente a los deportistas. Sí, pero al final lo que dice es, tú no me tienes que pagar directamente. Bueno, si este no cumple, pues ya te exigiré que seas responsable tributario y que me pagues. Pero tú lo que tienes que hacer es que como tú eres el que vas a explotar ahora los derechos que antes tenían los clubes, tú obtén financiación, se la facilitas al club que tenga que pagar y el club ya me pagará para evitar que yo... Sí, pero ya no es un dinero que tenga el club, ya se lo debe a la liga, ya, o sea, los jugadores ya no podrán ir contra el club para que cobrar con cargo a lo que cobren a cuenta de la retransmisión, ¿no? El dinero que ya se ha evaporado. Sí, la verdad es que... Es una forma muy subliminal de cargarte el ranking de privilegios de los créditos laborales y de otros acreedores en relación con la agencia tributaria, que siempre cobrará primero. Sí, eso tienen se establece al final un privilegio especial respecto del resto de acreedores. Por eso ¿no? también se quejaban los futbolistas. Sí, no, sí, todos tienen razón, porque al final, pues oye, no es caprichoso, ¿no?, que hayan solicitado la huelga. Lo que pasa es que es verdad que, bueno, parece que era ilegal. Bueno, tú de esto sabrás muchísimo más, ¿no?, que era ilegal inicialmente. No era ilegal. Bueno, como medida cautelar, desde luego, la Audiencia Nacional ha dicho que se suspendía, bueno, y el juicio, audiencia, de hecho, todavía no ha tenido lugar, que yo sepa. Se suspendió, creo. La Audiencia Nacional, porque siguen negociando. La Audiencia Nacional, lo que ocurre es que dijo que alguna de las pretensiones podrían, que no se aseguraba, podrían implicar una huelga novatoria, porque podrían colisionar con lo pactado en el convenio colectivo. En concreto, la reivindicación que tenía que ver con esta cláusula. Porque de ahí entendía, es que los futbolistas se explicaron mal. Pero se explicaron mal porque la cláusula se explica mal. Claro, es que es complicada. Y entonces ellos lo que decían es, nosotros queremos para nosotros un mismo régimen de cobro que el que se ha dispuesto en esa disposición para con la agencia tributaria. Queremos lo mismo. Pero claro, como la cláusula se explica mal, ellos tampoco se explicaron bien, entonces la Audiencia Nacional entendió que lo que quieren... que esta cláusula podría entrar en colisión con el Fondo de Garantía Salarial Convencional, que está previsto para saldar las deudas de los clubes insolventes frente a los futbolistas. Entonces ellos no, ellos tienen un sistema
el del Fondo de Garantía Salarial, que se nutre con aportaciones que todos los años realizan los clubes de la Liga a ese fondo, y que cuando al final de temporada el club tiene deudas, pues los jugadores pueden ir contra el club, y si se reconoce la deuda, pues cobran con el fondo si hay saldo. Ellos no quieren modificar eso porque eso está en el convenio y lo quieren. Lo que querían es, a mayor abundamiento, si se ha previsto esta posibilidad de cobro de la agencia tributaria, nosotros queremos el mismo trato, que tiene que ver con el régimen de los privilegios. Y eso no está en los convenios, está en la ley. Entonces, no es novatoria. La huelga no es novatoria. Y luego, otra cosa. Lo que tú has planteado. Ellos dicen, ¿se reparte un 5% o cuánto de solidaridad en total? ¿Un 1%, un 0,5%? Sí, más o menos. Más o menos, un 5 o 6. Sí. Y para los sindicatos se prevé un 0,5%. Y entonces pero dice, además un 0,5 después de haberle dado al femenino, a la segunda división B. Pero un 0,5 para sindicatos cualesquiera, no solo ellos. Ellos, claro. Y entonces resulta que en la comisión negociadora del convenio colectivo anterior, Tebas asumió un compromiso que no está en el convenio, pero sí está en el acta, en virtud del cual, cuando se regulase la venta centralizada de los derechos audiovisuales de fútbol, se reservaría un 0,5 para AFE. Directamente. Claro, entonces ellos dicen, bueno, pues AFE no ha tenido arte ni parte en ese Real Decreto Ley, pero sí que está claro que el Gobierno, el Consejo Superior de Deportes, lo ha negociado con la Liga, es decir, en ese proyecto sí que ha intervenido la Liga. Sí, sí, totalmente. Y entonces dice, la Liga no ha hecho porque ese 0,5 se recogiera a favor del AFE, no está ahí, nosotros lo queremos. Y entonces se dice por parte de la Audiencia Nacional que esa pretensión podría significar la novación del convenio colectivo, porque en el convenio colectivo también hay un fondo social para la AFE, pero no pretende modificar ese fondo social para la AFE. Lo que ellos pedían era que lo que se pactó en la comisión negociadora del convenio de la AFE, Liga, que se pactó y se firmó por Tebas, es que, llegado el caso, como así ha sido, que se ha aprobado la venta centralizada de los derechos audiovisuales, ahí falta el 0,5 de la AFE, al que se comprometió Tebas. Y entonces dice, bueno, Tebas, la Liga sí que ha sido partícipe en la elaboración del Real Decreto y nos han tomado el pelo porque no estamos ahí. Y ahí no es novatoria. Entonces, los dos únicos puntos que podrían entrar en liza o colisión con el convenio y que la Audiencia Nacional entiende que podrían, que no, la Audiencia no se moja, podrían ser novatorias, son estas dos pretensiones. Y si se analizan, ninguna de ellas significa modificar lo pactado en el convenio, porque son cosas extraconvenio. No era novatoria. Yo creo también que la Audiencia Nacional, ¿cómo va a suspender la competición? Estamos hablando de fútbol, el deporte rey en España. O sea, es que yo creo que van allí y los matan directamente. Entonces era una decisión por parte de la Audiencia Nacional, yo creo que muy conflictiva, y ha ido un poco por decir, mira, yo no analizo mucho el tema, pero me da la sensación de que esto va a ocasionar muchos problemas en la competición y que por tanto suspendo y ya veremos ahora en el juicio qué pasa, pero de momento suspendo y bueno, puede haber, yo creo que ha sido un poco más que de verdad sea una huelga ilegal que... No, por los motivos no era ilegal, ni novatoria. Y luego nunca ha sucedido en la historia de la democracia española que se suspendiera una huelga de forma anticipada. Es que nunca. Y por más dinero que haya de por medio, no hay ningún interés público ni interés general. O sea, es que ni la huelga de los controladores se hizo así, se hizo de otra manera, se hizo mal también, pero ahí sí que había razones para que suspendiera la huelga. Hombre, como que cerraron el espacio aéreo. Claro, ahí se tomaron a posteriori otras medidas, pero eso nunca se ha visto. Entonces ahí tenemos dos derechos en colisión. El derecho a la huelga, que es un derecho fundamental, la libertad de empresa en una economía de mercado, que es el de la Liga y de los clubes. Y uno es derecho fundamental y el otro no lo es. Y entonces, cuando entran en colisión, hay que ver cuál de ellos prevalece y actuar con mucha prudencia y mucha proporcionalidad. Y entonces, aquí yo creo que la Audiencia Nacional patinó. De hecho, bueno, se ha aplazado además, en varias ocasiones. Que estaban a punto de alcanzar un acuerdo. Están en ello, de hecho. Pero estaban a punto de alcanzar el acuerdo. Estaban muy cerca. Lo iban a alcanzar, porque lo que pedían realmente... Sí, estamos hablando de... Lo que pedía la AFE realmente era una minucia. Era una minucia.
Bueno, al lado de la Real Federación, que pedía un 2% directamente para ellos, para organizarse ellos sin dar cuentas a nadie ni explicar nada, pues... La FE lo que pedía era que en lugar de un 90-10, 90 para la Liga, para la Primera División y un 10% para la Segunda, fuera un 80-20. El 0,5 querían para sí un sistema similar de ganar de sus deudas, similar de la agencia tributaria, y realmente muy poco más. Y bueno, y participar en los órganos de control, claro. Claro, porque lo que decían es, oye, a mí me has puesto aquí a todos los clubes, al presidente de la Liga o de la Real Federación, pero yo resulta que no sé exactamente qué es lo que pasa con los derechos audiovisuales, que al final van a ir en gran parte a pagar a los salarios de los de los futbolistas, ¿no? En este caso. Y yo, sin embargo, ni controlo, ni tengo ni siquiera la posibilidad de ir a la reunión, porque por lo menos el Consejo Superior de Deportes se le convoca y puede ir o no, y puede hablar o no, aunque no vote. Pero es que ni siquiera tiene el mayor derecho, son las estrellas del espectáculo. Claro, es que también participan en la competición. Pero bueno, también es verdad que ahora está negociando el convenio que vence en 2016, ¿no? Y que verán a ver si se suspende el juicio ya definitivamente, ¿no? Yo creo que lo suspendieron en julio a finales porque estaban a punto de alcanzar un acuerdo y ya no sé ya cómo va el tema. Yo lo he intentado buscar para ver si se había celebrado y no tengo constancia de que se haya celebrado el juicio. De momento se aplazó hasta después del verano y imagino que estarán negociando. Y lo que sí que me consta es que cuando se dictó el auto por el que se aceptaban las medidas cautelares suspendiendo la huelga, estaban a punto de firmar. Lo que pasa es que el auto sí que es verdad que le dio mucha más fuerza negociadora a la Liga, ¿no? Porque al final tanto. Pero bueno. Perdona, ¿eh? Tenía que ver por esa cláusula. No, si es que además es muy interesante el tema de la huelga porque es que lo que ha pasado es verdad que nunca se había producido, ¿no? Entonces, para que veamos lo que hace el fútbol. Otro deporte, seguramente no se suspende la huelga y aquí no tenemos cualquier otro deporte y nadie, ni se rasga las vestiduras. En este caso, yo sí, estoy contigo que era porque era el tema fútbol. Sí, yo creo que es que si la Audiencia Nacional lo suspende, yo creo que los matan directamente. Bueno, la disposición adicional segunda regula lo que son los servicios de comunicación audiovisual televisiva de pago. ¿Qué es lo que dice exactamente esta disposición? Que cuando haya una única entidad que adquiera derechos exclusivos para la emisión en directo de los partidos de fútbol correspondientes al Campeonato Nacional de Liga, en este caso solo de Primera División, a través de servicios de comunicación audiovisual de pago para el ámbito nacional, o sea, es específico para el ámbito nacional, para los servicios de comunicación audiovisual de pago y para los de Primera División, tiene la obligación de ofrecer con la suficiente antelación a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual televisiva de pago que lo soliciten, una señal básica de dichos contenidos en condiciones objetivas, transparentes y no discriminatorias. Para que no solo se aglutine él todos los derechos, tendrá que ofrecer al resto la posibilidad de que puedan acceder a esa señal básica, cuanto menos para poder ver estos partidos. Y las partes negociarán libremente y podrán acudir, en caso de discrepancia, a la Comisión Nacional de Mercado y Competencia, cuya resolución será vinculante. Aquí, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, en la ley sí que en la norma, en el Real Decreto Ley, sí que se establece que la resolución en este caso es vinculante. En el otro caso, cuando hablábamos de las bases para comercializar, tiene que haber un informe previo de la comisión, ahí no se dice que el informe sea vinculante, con lo cual puede pasar que la comisión diga que no le parece bien y que la Liga pues le diga pues fenomenal, pero como no es vinculante, yo lo he sometido y no tengo nada más que decir. En la disposición transitoria primera se establece cómo se va a implantar este nuevo sistema de comercialización de derechos. Lo primero que dice, que a partir del 2 de mayo, que es la fecha de entrada en vigor del Real Decreto Ley, ningún club va a poder vender los derechos de competición oficial de fútbol profesional, ¿vale? Con lo cual, a partir de ahora, la temporada 2015-2016 ya no pueden los clubes venderla. Bueno, perdón, no la temporada 2015-2016, la temporada a partir del cual expiren los últimos derechos que hayan negociado el curso de 3 años. De hecho, ¿por qué se aprobó con un Real Decreto Ley? Precisamente porque en la temporada, gracias a la Ley de Comunicación Audiovisual, se permitía la negociación de los derechos de adquisición hasta máximo el 1 de mayo del 2014. Es decir, que la temporada que se podía transmitir
se podía negociar, era la temporada 2014 y 2015. ¿Y qué había pasado? Que los clubes ya habían transmitido algunos o habían adquirido los operadores esos derechos. ¿Qué decía la Liga? Bueno, pues si lo que podemos hacer es que ahora que ha vencido el ciclo de 3 años anterior, si podemos coger la temporada 2015-2016, 2016-17 y 2018-19, podemos hacer un paquete de 3 años ya con venta centralizada, haciendo que podamos obtener mayores ingresos. Entonces, gracias al régimen transitorio, lo que dicen es, la temporada 2015-2016, si han vencido, ya no se puede volver a negociar individualmente, sino sí que se puede negociar. Y empezará el régimen a partir del 2016-2017 de venta centralizada. Y en todo caso permite a la Liga negociar con los adjudicatarios de los derechos la resolución anticipada de los contratos, garantizando a los clubes y SAS que los hubieran vendido el importe íntegro de la contraprestación. La Liga puede, para la temporada 2014-2015, que es lo que ha hecho, 2015-2016, negociar con los distintos operadores adquirentes de esos derechos para que se resuelvan los contratos y ella pueda ofrecer el paquete de los 3 años. Inicialmente eso es lo que permite. Ahora veréis que no se ha hecho así y en la temporada 2015-2016 se ha vendido como única temporada y no con las 3 temporadas siguientes. Garantía del nivel de ingresos de los participantes de la Liga. La disposición transitoria segunda, ¿qué es lo que dice? Bueno, pues durante 6 años se establece la obligación de garantizar el nivel de ingresos de los clubes, de tal manera que los clubes que tenían más dinero, que obtenían más dinero como consecuencia de los derechos audiovisuales, siguen teniendo durante 6 años que como mínimo van a percibir ese dinero, ¿vale? ¿Qué es lo que dice? Que los ingresos obtenidos, cuando sean inferiores los ingresos obtenidos como consecuencia de la venta centralizada respecto de la temporada 2014-2015, que se vendió de forma individual, si es inferior, los criterios de reparto establecidos no se van a aplicar. ¿Por qué? Porque como hay garantía de nivel de ingresos, los que percibieran más, si utilizan el criterio de reparto, pierden mucho dinero. Entonces lo que dice es, pues en este caso no se aplica los criterios de reparto y lo que haremos será que la cantidad correspondiente a cada participante resultará de reducir la cuantía que recibió cada uno en aquella temporada de forma proporcional, de tal manera que todos igualen y no tengan esa disminución del que más tiene respecto del que menos tiene. Es decir, que al final no se aplica durante 6 años el criterio de reparto si se obtienen menos ingresos. Si se obtienen más no aplica, pero si se obtienen menos ingresos con la venta centralizada que con la venta individual no se aplicará el criterio de reparto. Y son 6 temporadas. Cuando fueran superiores, pero igual el que más obtiene no llega hasta al máximo que él obtenía con la venta individualizada, tampoco se aplicará y lo que hará será que los clubes que obtengan más dinero del que percibieron en la temporada 2014 y 2015 tendrán que distribuir ese saldo positivo entre los que obtengan un saldo negativo. ¿Para qué? Para que pues el Real Madrid y el Barça, que son los que obtienen más ingresos, no pierdan tanto dinero con esta venta centralizada de derechos, porque una de las cuestiones por las cuales nunca no se había implementado esta modalidad precisamente era porque los clubes que obtenían más pues no querían ceder esa parte del pastel y decían, oye, yo tengo posibilidad de obtener esto y con la venta centralizada voy a obtener menos. Bueno, pues durante 6 años veremos a ver cómo se aplica. Es complicado también, pero bueno, veremos a ver si, como parece que van a obtener más con la venta centralizada, que no se dé esta situación y que se pueda repartir, ¿no? Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Luego, la disposición derogatoria única en la que se deroga, como os he comentado antes, el artículo 21 de la Ley de Comunicación Audiovisual, que se establecía lo de los 4 años de duración, eso queda derogado y, por tanto, ahora sabemos que la duración máxima será 3 años. Y luego la modificación del artículo 19.3 de la Ley de Comunicación Audiovisual. Aquí lo que prevalece en esta norma es el derecho a información frente al derecho a explotación económico y obliga a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual que hayan contratado en exclusiva la emisión de un acontecimiento de interés general, permitir solo para los acontecimientos de interés general, no con carácter general, sino solo para estos, lo que se permite es el acceso a los estadios
al resto de prestadores para la emisión de un breve resumen informativo. Un breve resumen que deberá ser ofrecido en condiciones razonables, objetivas y no discriminatorias. Dicho resumen, además, limita que solo puede ser utilizado a petición si el mismo prestador de servicio de comunicación ofrece el mismo programa en diferido. Y cuando se podrá obtener ese resumen informativo sin contraprestación alguna, cuando ese resumen informativo vaya destinado pues, a un informativo general, no a los programas específicos de deportes en los que se establecen pues, las imágenes de las mejores jugadas y partidos. Esos tendrán que pagar la contraprestación correspondiente. Aquellos resúmenes informativos que sean para un informativo general, siempre que duren menos de 90 segundos, pues no tendrán que pagar. Lo que sí que dice es que sí que habrá obligación de compensar los gastos por la elaboración de los resúmenes informativos. Eso sí que se establece esa obligación. Permiten, por tanto, el acceso a la zona autorizada, a los espacios, pues para poder obtener y elaborar esos resúmenes informativos. Con lo cual, aquí, tiene también todo el sentido, ¿no? Si son acontecimientos de interés general, tiene sentido que pueda, cuanto menos no ofrecer todo el partido, pero sí un resumen de menos de 90 segundos de duración, pues para saber quién ha ganado, las mejores jugadas y los pequeños datos que puedan obtener en esos 90 segundos de duración del resumen. También se modifica la ley del deporte en la medida en que se incluye como competencia del Consejo Superior de Deporte esta facultad de arbitraje que habíamos comentado anteriormente. Y luego, bueno, se establecen también modificaciones en la ley de deporte en relación con los deberes de información en caso de compraventa, de la adquisición de los derechos, de las acciones de las sociedades anónimas deportivas. Lo que se establecía es que en la ley de las sociedades anónimas deportivas existía la obligación de, en caso de venta de acciones, tenían obligación de comunicar al Consejo Superior de Deportes esa venta de acciones. Pues bueno, ahora lo que se hace es establecer mayores controles por parte del Consejo Superior de Deportes. Si los clubes y las sociedades anónimas deportivas no ofrecen la información que ellos necesitan para saber cuál es la composición del accionariado de las sociedades anónimas deportivas, pueden obtener información complementaria y, bueno, supone también, se establece además una infracción, como infracción los incumplimientos de los artículos de tipo económico de la Liga. Y, bueno, luego a la entrada en vigor, que es el 2 de mayo del 2015. ¿Qué ha pasado una vez aprobado el Real Decreto Ley? Bueno, por un lado, lo que hemos comentado, que inmediatamente al aprobarse el Real Decreto Ley, la AFE considera que el Gobierno no ha permitido pronunciarse sobre un tema que les afecta y, por tanto, convocan para el 16 de mayo una huelga general en la competición. La Real Federación Española de Fútbol, que también está cabreada como consecuencia del resultado del Real Decreto Ley, apoya la huelga y suspende con carácter indefinido la competición. La Liga considera ilegal la huelga y, como consecuencia de eso, pues se va a la jurisdicción ordinaria y la Audiencia Nacional, en medidas cautelares, suspende. Y actualmente, pues bueno, sabemos que están negociando y que no se ha celebrado el juicio, por lo tanto no podemos saber si finalmente se considerará que es una huelga ilegal o no. Yo creo que no se llegará a celebrar. Yo creo que llegarán a un acuerdo y bueno, parece que es la voluntad de las partes porque han habido varias reuniones y están, pues bueno, intentando llegar a un acuerdo. ¿Qué ha pasado entonces a raíz del Real Decreto Ley? En la temporada 2015-2016, como la disposición transitoria permitía que ya la Liga pudiera pudiera disponer de esos derechos, siempre resolviendo los contratos que ya en su día habían firmado los clubes, tenemos por un lado que Mediapro tenía los derechos de 34 clubes, entre ellos del Real Madrid, que Telefónica tenía el derecho de 4 clubes, el Barcelona, el Celta de Vigo, el Español y la Real Sociedad. Y la Liga podía explotar 4 derechos de clubes que no habían negociado todavía la venta de derechos y que, por tanto, pues al entrar en vigor ya no podían hacerlo de forma individual. Y esos pues podía ofrecerlos directamente la Liga para venderlo de forma centralizada. Así, lo que hace la Liga es elaborar unas bases
para la venta, la comercialización de los derechos de las 3 temporadas, 2015-2016 hasta la 2017-2018, porque consideraba que se podían obtener mucho más ingresos con la venta de los 3 años que con la venta de uno solo. La Liga, para conseguir los 34... Pero el primer año estaba un poquito... Muy ajustado. Con muchos problemas, ¿no? Muchos marrones, ¿no? Sí, pero bueno, es verdad que se soluciona con la sentencia del Tribunal Supremo, con la Corte se solucionan bastante. Que se redujera lo que se iba a cobrar. Bueno, pero al solucionarse, pues bueno, vale. pero sí que es verdad que la venta de solo esos derechos, de solo un único año, lo que decía la Liga es que perdían dinero respecto de si lo ofrecían las 3 temporadas. Entonces, la Liga comienza a negociar con Mediapro la cesión de los derechos de los 34 clubes. También debería de negociar con Telefónica la resolución de los contratos de los 4 clubes que tenía Telefónica. Al final, ¿qué hace la Liga? Elabora unas bases y solicita informe de esas bases de la Comisión Nacional de Mercados y de Competencia. Y el 3 de julio de este año, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia elabora un informe, que yo, la verdad, si tenéis interés os lo puedo pasar porque es bastante interesante, en el que llega a una serie de conclusiones y una de ellas, la principal, es que primero no ve que se pueda ofrecer las 3 temporadas en un único bloque, porque considera que los adquirientes de los derechos tienen ventajas respecto de otros adquirentes que puedan presentarse a la licitación. Ventajas competitivas porque ya conocen el precio del mercado y ya tienen esos derechos. Y por tanto lo que dice es que se separe respecto de las otras 2 temporadas. Luego también dice que la Liga en las bases obtiene un margen de discrecionalidad excesivo en alguno de los puntos de cara a la adjudicación y rescisión de los contratos de comercialización. Que el plazo desde que se publica la oferta hasta que se presenta la oferta es muy reducido, claro, porque se tenía que vender ya la temporada que iba a iniciar en menos de un mes y dan un plazo pues de 2 semanas, ni siquiera para poder hacer una oferta, y entonces consideraban también que eso daba ventaja respecto de los que ya tenían información, claro, y a Telefónica, porque ya tenían información que otros, de ver una oferta a tener 2 semanas para presentarla, pues iba a tener menos ventaja competitiva. Y bueno, y luego también respecto a la puntuación, a los criterios para puntuar las ofertas, pues considera que no están definidos de forma concreta y que por tanto eso daba mayor margen de discrecionalidad a la Liga para valorarlos, ¿no? Al final lo que se pretende es objetivar en la medida de lo posible los criterios para adjudicar a uno o a otro, para garantizar que la mayor transparencia, concurrencia y no discriminación. Como consecuencia de esta Comisión Nacional, de este informe de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, la Liga finalmente he tenido también acceso a las alegaciones que hace la Liga, que también son muy interesantes porque al final lo que viene a decir es que, bueno, que lo que impera es la libertad de empresa y me estás poniendo demasiadas trabas, que yo lo que quiero es comercializar, pero no que me pongas tantas trabas que al final no pueda comercializar los derechos, ¿no? Y pierda una importante cantidad de dinero que al final va a ser destinado al fútbol profesional y al deporte aficionado. Al final la Liga lo que ha conseguido es que, como consecuencia de las trabas que había en la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, ha decidido separar la temporada 2015 y 2016. Y lo que ha hecho es que ha anunciado que en octubre-noviembre publicará las bases para dar al público las temporadas del 2016 al 2017 hasta el 2019. Como paquete distinto y este año de prueba un poco a ver qué pasa. ¿Qué ha ocurrido? Pues que Telefónica ha adquirido por importe de 600 millones de euros, aquí digo 600.000, pero son 600 millones, los derechos audiovisuales de los equipos de primera y segunda división y de la Copa de Su Majestad el Rey, menos lo que decíamos la final, que la Real Federación Española de Fútbol ha vendido a Mediaset. Mediapro, por su parte, como consecuencia de la negociación que realizó con la Liga, lo que consiguió fue que ellos cedieran los derechos que tenían de los 34 clubes y a cambio lo que hizo la Liga fue hacerle agente en exclusiva
de la Liga de Fútbol Profesional, de los derechos audiovisuales de Primera y Segunda División del Campeonato Nacional de Liga y de la Copa de Su Majestad el Rey para la temporada 2015 y 2016 en todo el mundo menos en España. O sea, los derechos a nivel internacional actuaba como agente Mediapro. Y bueno, lo que decía, las bases para iniciar el procedimiento de comercialización centralizada en España para las temporadas 2016-2017 hasta 2018-2019 serán anunciadas, se supone, en la página web de la Liga en octubre o noviembre y deberán de obtener el informe de la Comisión Nacional de Mercado y Competencia. ¿También ha dado los derechos fuera de España para las temporadas? Hasta el 2020, sí, como agente exclusivo. Eso es mucho, ¿eh? Sí, lo que ocurre, aquí por ejemplo la Comisión Nacional de Mercados y Competencia lo que dice es, cuidado porque has dado, o sea, sí, vale, le das como agente, pero yo no veo que tengas el control de la comercialización de esos derechos y al final esto podría suponer un incumplimiento del Real Decreto Ley, porque al final se los estás dando a Mediapro, sin pasar por todo el procedimiento de licitación que te obliga el Real Decreto Ley. Sin embargo, lo que dice la Liga es que esa condición de agente es estrictamente de agente y que va a supervisar con reuniones quincenales pues todo lo que tiene que ver con la comercialización a nivel internacional. También dice la Liga que el importe y la cuantía económica de esos derechos son mucho menos relevantes que los de España, ¿no? Porque al final son los que se puedan vender en otros países, ¿no? De la Liga, que pues dicen que, por ejemplo, en el mercado alemán, la Liga lo que dice, por ejemplo, es que en el mercado alemán no han tenido interés en comprar los derechos de la Liga, por ejemplo, hasta ahora. Y de momento, pues tampoco han... Y luego en otros mercados, como puede ser el inglés, en Francia o en Italia, pues que los importes obtenidos son un 3%, un 2% en función de cada país, que son mínimos, ¿no? Y que por tanto... Asia la verdad es que no lo menciona, no sé exactamente si lo han vendido o tal, pero a nivel europeo sí que mencionaba que la importancia económica era mínima, vamos, y que en todo caso ellos iban a tener el control y que no iban a tener unos ingresos mínimos, ¿no? Los partidos del Barça y del Madrid se ven por todo el mundo. Sí, pero solo que al final, en general, en la Liga hay muchos más. Verlo, Sudamérica no se pierde un partido de estos equipos. Sí, pero al final del importe económico, por lo que decía la Liga, tampoco, no conozco muy bien los importes, pero por lo que decía la Liga, al final no eran, que tenía más sentido establecer todos los mecanismos que plantea el Real Decreto para lo que es la explotación en España, porque eso sí que realmente tiene más repercusión económica que para el mundo, ¿no? Me queda un poco con el tema de los 600.000, que no sé si son millones o... Lo he visto, pero déjame consultar un momentito porque lo he visto y así sabemos exactamente, porque yo me pierdo ya, cuando llegan a 100 millones ya... Porque te parece poquito, ¿no? Sí, millones. Sí, me parece poco y quería ver un poco lo que decía la prensa en relación con este tema. Bueno, por cierto, ahí de prensa podéis encontrar toda la que queráis, o sea... Toda la que queráis en relación... 600 millones, sí, son no 600.000, sino son 600 millones por los derechos televisivos. Ha pagado Telefónica. Querían, con las 3 temporadas, querían haber obtenido incluso la cantidad de 1.500, hablaban de 1.500 millones. Esto es para una temporada. Para una temporada solo. Y para España, 1.500, así sacarían como mínimo 600 por 3 son 1.818, sacan más dinero. Lo que pasa es que no es lo mismo que te den 600 ya que te digan, tienes ya 1.800, ya empiezas a volverte loco, que tienes mucho dinero. Hombre, sobre todo porque dicen que como se ha incrementado el precio como consecuencia de la venta centralizada, ese dinero no se recibía y ahora se recibe y se va a destinar una parte a promocionar el deporte aficionado y demás, ¿no? Y bueno, en ese sentido pues es más positivo que lo que teníamos hasta ahora, ¿no? Que era que cada uno sálvese quien pueda y cada uno a negociar con los operadores y luego los operadores a negociar entre ellos y a ver al final quién se llevaba el gato al agua, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido yo creo que sí que va a ser positivo, ¿eh? Lo que sí que es verdad es que, como lo veo complejo de aplicar, creo que va a generar nuevos conflictos en relación con la aplicación, el reparto, que los 6 años estos de amnistía que tienen los clubes de mayor ingreso.
Sí, porque yo creo, desde fuera, que no tenía ni idea del tema, que hay muchos intereses creados. Totalmente. Y mucho recelo entre ellos, ¿no? Los operadores, MediaPro, Telefónica, antes estaba también Audiovisual Sport, sí, cable. Las cadenas. Bueno, Telefónica es verdad que es el nuevo operador que se ha metido bien con la fusión que además se ha acordado hace nada, en julio, para adquirir Canal Plus, y con ello pues Canal Plus ha dejado ya de emitir y es Movistar Plus la que ofrece todos estos partidos, ¿no?, de premium y demás. O sea que se está consolidando como un operador potente, ¿no?, del mercado de los derechos audiovisuales. Y MediaPro pues también sigue ahí, y gracias al apoyo de los Emiratos Árabes, ¿no?, con el canal de Al Jazeera y con el nuevo canal de beIN Sports, que ha adquirido de la UEFA la Champions League y la Europa League. O sea que, además, para bastantes años, o sea que, bueno, 3 años, vamos. ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, al final la valoración es que el Real Decreto Ley es bueno. Yo creo que que es mejor de lo que teníamos. Por lo menos plantea unas normas para explotar unos derechos que hasta ahora estaban siendo explotados un poco cada uno como podía. Con el tema de que se redistribuya entre los clubes, yo creo que a la larga, no a medio plazo, sino a largo plazo, sí que va a contribuir a que el deporte sea más competitivo. Y sí que va a contribuir también a aportar mayores ingresos a los deportes pues aficionados o de categorías inferiores, ¿no? Entonces, en ese sentido es bueno. Sí que es verdad que puede generar muchos conflictos y que veremos pues en los próximos años cómo se van solucionando. Pero bueno, desde un punto de vista de si es positivo o no, yo considero que sí que va a ser bueno para todos en general. Coincidimos casi todos, ¿no? Ahora, lo de un partido cada día de la semana, que eso se instauró cuando se rompió la estrategia de negociar conjuntamente. A partir de entonces es cuando cada día de la semana un partido, para los que no vemos tantos partidos. No, sí, pero ahora el calendario que yo he visto es de viernes a domingo. Y por las tardes, salvo creo que es el domingo, que emiten uno a las 12 de la mañana, o sea, pero será por las tardes. Ya no se cambia, ¿no? Un partido viernes, cada día. No, cada día no, de viernes a domingo. ¿Y el sábado y el domingo qué? El sábado y el domingo, el sábado creo que es por la tarde solo, horario de tarde de 4:30, 7 o 6 y 8:30. Y luego el domingo creo que hay uno. No me hagáis caso porque las fechas... ¿Todos los días hay partido? Y los lunes también, es verdad. Es verdad. O sea, que hay un partido cada día de la semana. Sí, de pago. Pero esto llegó, los partidos eran el fin de semana, ya está. Y fue a partir de que empezaron a ver las divisiones de los clubes a la hora de vender los derechos de televisión, que es cuando se instaura esto de cada día de la semana un partido, ¿no? Más o menos, sí, todos los días hay partidos, casi. Para los que no nos gusta el fútbol, ¿verdad? Hombre, todos los días un partido... Ya. Sí, eso pero... ya no se cambiará. Lo que pasa es que, vamos a ver, al final en España, ¿qué es lo que pasaba? Que el mercado de televisión de pago estaba muy poco desarrollado. Entonces, para hacerlo atractivo y que la gente se abonara, y al final los que pagan a Telefónica de turno son los que están abonados, ¿no?, a Movistar Plus para ver los partidos. Entonces, a mayor número de partidos emitidos y en unos horarios que fueran compatibles, porque claro, un lunes a las 10 de la mañana, pues los que realmente les interesa el fútbol, pues a lo mejor no lo pueden ver, ¿no? Entonces, pues para hacerlo atractivo es para que lo que se fijó este calendario, ¿no?, de viernes a lunes y bueno, o sea que yo creo que es todo para motivar e incentivar que la gente pague por ver la televisión, no solo las películas, sino el fútbol, ¿no?, que es uno de los mayores revulsivos. ¿Va a retransmitir a través de Movistar Plus? En canal cerrado, ¿no? Bueno, en los dos. Por ejemplo, MediaPro, los derechos de la Champions los retransmite en el canal beIN Sports, que es de pago,
Y luego en Antena 3, que es en abierto, y la TV3 también emitirá algunos partidos. Pero en abierto menos partidos, Sí, ¿no? claro, en abierto menos, pero que también en función un poco de los que pagan por... Pero sí, se pretende sobre todo que sean de pago. Si hay partidos en abierto, la televisión de pago pues deja de tener tanta relevancia, ¿no? Porque al final, oye, si veo... Siempre verán en abierto los que no sean importantes. Por ejemplo, un Real Madrid, un Barça no te lo van a poner en abierto, salvo que sea declarado de interés general y entonces te lo tengan que poner en abierto. Que todo el mundo se irá al bar a ver Sí, pero el VAR ya habrá pagado a Movistar Plus o al Bein Sports o a quien sea.